Los niños pueden salir a sus clases y van a tener una clase bien bonita allí, que van a aprender también de la Biblia, del Señor. Algunos de ustedes habrán visto en los pueblos, en las esquinas, en los lugares de donde venimos, que de vez en cuando aparece un profeta, un apóstol, un fulano, y aparece una pancarta, un aviso grandísimo: campaña de sanidad y milagros. Ven, trae tu enfermo, trae tu silla de ruedas, trae tus muletas, trae tus enfermedades y ahí te las vamos a curar. También hay campaña de prodigios, de señales, y la verdad uno se pregunta, ¿por qué no son tan común hoy en día los milagros que ocurrieron en el libro de Hechos? Cuando uno lee el libro de Hechos, uno se da cuenta de un montón de milagros, de prodigios que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Y estos capítulos que vamos a leer no son la excepción. Hay un montón de señales que claramente el Espíritu Santo hizo, y ya vamos a ver para qué, cuál fue el propósito de todo esto, pero no son muy repetidas hoy en día. El evento del capítulo 2 en Pentecostés, donde los 120 personas llenas del Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuevos idiomas y humanos, entendibles para que los que estaban afuera pudieran entender, no es muy común hoy en día. Hoy en día pareciera que las lenguas que algunas personas hablan son más bien balbuceos que nadie más entiende. No es un idioma humano, sino es una repetición de sílabas, a veces hasta sin sentido, que lejos de ser comprendidas por personas en otro idioma, más bien confunden y aterran a las personas para no acercarse a esa reunión o al Evangelio. La sanidad del cojo que vimos en la puerta de la Hermosa en el capítulo 3, el gran sermón de Pedro, la conversión y el bautismo de los 3,000 en el capítulo 3, pareciera no ser tan común en estos días. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Será que el Señor no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Será que el poder de Dios no sustenta como fue prometido? Bueno, ya vamos a ver por qué, y quiero darles un adelanto de lo que vamos a conversar. Los milagros no fueron dados para generar fe. Y ustedes van a encontrar en muchos lugares cosas diferentes, que mientras más milagros, más fe. Pero la Biblia es clara, y el pasaje sobre todo de los leprosos es claro al decir que los milagros no fueron dados para generar fe, porque no todos los que fueron sanados fueron salvados. Y hay una clara diferencia, aunque son parecidas las palabras salvación y salud. Hay una diferencia entre una y otra. La salud es temporal y la salvación es eterna. La salud ciertamente es la restauración de cualquier condición de quebranto o de enfermedad, pero la salvación es la sanidad del alma y de la erradicación de los efectos del pecado en el destino eterno de una persona. Entonces pareciera que no vemos el mismo poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia de hoy en día. Y es precisamente por eso que vamos a leer estos capítulos. ¿Por qué? Porque primero pensamos que los milagros no fueron para ser dados, no fueron dados para generar fe, sino para validar el mensaje que estaba siendo escrito en ese preciso momento. Entiéndase, el mensaje del Evangelio que los apóstoles comenzaron a dar desde el primer siglo hasta hoy, el mismo Evangelio de salvación en Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Y segundo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y si Él prometió sostener a su pueblo desde el Edén, pasando por Abraham, Noé, Isaac, Jacob, todos los que vinieron después, Moisés, David y todos los pactos que Dios hizo con su pueblo, de sostener a su pueblo, y nunca falló ni una promesa. Él prometió estar con ellos. Dígame, con Josué le digo: yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no temas, no temas, esfuérzate. Y Dios siempre cumplió su promesa en el Antiguo Testamento, y no es diferente en el Nuevo Testamento. Él les dijo: esfuércense, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Ahora, el Señor prometió que sostendría a su pueblo en el Antiguo Testamento, y eso nos hace tomar una decisión hoy. ¿Quién es el pueblo de Dios en la actualidad, desde Cristo para acá? Algunos dicen que el pueblo de Israel desapareció
en el año 70, cuando la invasión del general Tito en la destrucción de Jerusalén y el templo, y nunca más, cuando los judíos fueron dispersados, nunca más se supo del pueblo judío hasta que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas creó el pueblo político, el país político de Israel, y le asignó la tierra de Palestina, que fue asignada desde sus tiempos inmemorables. Pero nunca entre el año 70 de nuestra era y el 1948 nunca se supo de los judíos. Ellos no estaban asentados en un lugar, sino que estaban regados por todo el mundo. Eso nos hace tomar la decisión, bueno, ¿quién es el pueblo de Dios hoy en día? Ustedes van a encontrar dos vertientes. La vertiente es una que Israel hoy en día es el pueblo de Dios. Y ellos van a ser restaurados al final de los tiempos. Y la otra posición, y es la que personalmente yo comparto, es que la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios. La iglesia está compuesta, se suma a los que en el Antiguo Testamento, por las promesas de Dios a Abraham, a David, se suma a los elegidos, a las estrellas que Abraham vio en el cielo, a las arenas del mar, a la descendencia innumerable, incontable que Dios le prometió a Abraham. Entonces la iglesia como pueblo de Dios también es sostenido por Dios. También el Señor Jesús prometió en Mateo 16 que Él sostendría su iglesia. Que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Y si el Señor no ha venido en el año 100,000 después de Cristo, todavía la iglesia va a existir, porque la promesa de Dios es que Él iba a sostener su iglesia. Ahora, ¿cómo la sostiene si ya no vemos milagros hoy en día? ¿Cómo valida? Bueno, no veremos milagros como los vemos en el libro de Hechos, pero vemos otro tipo de milagros. Ya lo vamos a hablar al final. Vamos a hablar de los milagros que vemos hoy en día. Entonces vamos a ver cómo el Señor con su poder sostiene la iglesia. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 4, año 62 de nuestra era. Los discípulos estaban todos en Jerusalén 50 días después de la resurrección, que se celebra 50 días después de la Pascua, se celebra el día de Pentecostés. El Pentecostés no se celebra porque hablaron en lengua, no. Desde Levítico 23 se celebra el Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua y se celebra la fiesta de la cosecha, justamente la cosecha del trigo. Los discípulos ahora eligieron a un sucesor para Judas, 120 en un cuarto arriba. El Espíritu Santo viene y les da un montón de idiomas, lenguas, y empieza a hablar un montón de idiomas que la gente entendía, idiomas humanos que ellos no habían estudiado. Después eso ocurre y en el año 62 viene Lucas y escribe todo este libro, el segundo libro que escribe Lucas después de su evangelio. Y ahora esto que está escrito aquí son detalles históricos verificables. Porque vamos a ver, por ejemplo, la curación del cojo en el capítulo 3 fue avalado por el gobierno romano y hasta tuvo que intervenir. Y en el capítulo 4, Pedro y Juan, que fueron los que sanaron a este cojo, empiezan a ser golpeados y latigueados, lacerados, por seguir enseñando en el nombre de Jesús, el cual les fue prohibido. Así que vamos a ver en estos 4 capítulos 5 cosas rápidamente. Dios sustenta a su iglesia con su poder, no solamente en el libro de Hechos, sino a lo largo de toda la historia. Dios sustenta a su iglesia en la necesidad, en la persecución, en la desunión, en la muerte y en el evangelismo. Repito, en la necesidad, en la persecución, en la desunión, en la muerte y en el evangelismo. Primero vamos a ver que, como les decía, Pedro y Pablo estaban siendo perseguidos por seguir enseñando en el nombre de Jesús, lo cual les fue prohibido en el capítulo 3. Pero noten que ellos concluyen en el 4:12 y seguían predicando, mira, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y así los seguían golpeando y los seguían lacerando a estos discípulos.
Ahora, acompáñenme por favor en el 5, vamos al capítulo que viene, 5, 12 al 42. Ellos eran perseguidos, Pedro y Juan en la persecución eran perseguidos y lo pusieron preso en el 5:17. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron en la cárcel del pueblo. Esto es a Pedro y a Juan. Pero vean lo que dice el 5:19. En la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Y cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Y después vinieron, en la mañana vinieron los saduceos y querían interrogarlo y la cárcel estaba cerrada, los guardias afuera, es lo que dice el texto. Pero ellos estaban en el templo y lo fueron a buscar. Y en el 29, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar, 5:29, en ese nombre? Ahora nos han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Recuerden que Jesús les había dicho que iban a recibir poder para ser testigos en Jerusalén. Y ahora le están diciendo: ustedes han llenado a Jerusalén de esta doctrina. Claro, esa era la idea. Y los golpearon y bla, 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 y hicieron un montón de cosas. Después viene Gamaliel y les da un consejo y los sueltan. Pero miren esta maravilla en el versículo 41 del capítulo 5. Después de que lo habían golpeado. Vamos a leer desde el 40. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Y los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por la causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Los estaban golpeando por enseñar en el nombre de Cristo y ellos estaban felices. Una persona normal no hace esto. Seamos sinceros, seamos honestos. Nosotros necesitamos el poder de Dios que nos sustente en medio de la debilidad, en medio de la persecución, en medio del bullying, de la burla, de todo lo que pasa, para poder estar alegres porque están golpeándonos. El Señor sustenta a su iglesia. El Señor sustenta a su iglesia en medio de la persecución. En el capítulo anterior, en la necesidad, vamos a leer desde el 4:32. Ya ustedes van a ver por qué pasó esto. Desde el 4:32 vamos a leer lo que pasó con Bernabé, un tal Bernabé y una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. Dios sustenta a su iglesia en medio de la necesidad. Vean lo que pasó. 4:32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos, casas, los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Tiempo. No es que esta gente era comunista, ¿ok? No tenían todas las cosas en común y que eran comunistas y tenían una propiedad social y le expropiaban las casas. No. No es eso. Ya vamos a ver lo que pasó con Ananías. Él vendió una casa y él pudo decidir qué es lo que tenía, qué podía hacer con el dinero obtenido. Igual ya vamos a ver lo que hizo con Bernabé. Lo que debemos notar es que el Señor sustenta a su iglesia en medio de la necesidad. Había gente pobre. Había gente pobre que no tenía para comer y había gente rica que tenía propiedades o casas que no usaban. Y dice: bueno, aquí está esto, úsenlo por favor para ayudar a los hermanos. Era lindo aquellos días. Lo bueno es que el gobierno de los apóstoles nunca fue acusado de corrupción, como nuestros países, que le dan un dinero para usarlo para algo y lo usan para cualquier otra cosa menos para lo que fue destinado. Bueno, no, ellos le ponían el dinero a disposición de los apóstoles y los apóstoles los administraban para el beneficio del pueblo, lo mismo que dice al final del capítulo 2. Tenían favor con todo el pueblo y el Señor, como resultado, iba agregando a la iglesia los que iban siendo salvos. El evangelio corría todos los días en esa iglesia de Jerusalén temprana.
Ahora, vean lo que pasó. En medio de la necesidad, en el versículo 4:36, José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Y no sabemos si eso fue público, si lo anunciaron en el videobin de la iglesia, en la pantalla. No sabemos si lo pasaron. Mira, Bernabé vendió un dinero y un terreno, lo pasaron por WhatsApp. No sabemos qué fue lo que pasó, si la gente se enteró o no se enteró. Lo que sí sabemos es que está escrito y fue público. ¿Cómo lo sabemos? Por la primera palabra del capítulo que viene. Pero Ananías, un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella, sustrajo algo de dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido, y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió: sí, en ese precio. Y Pedro le dijo entonces: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos también te sacarán a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y esto se hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, Ananías quería el reconocimiento que le habían dado a Bernabé, pero seguramente tenía que pagar la tarjeta de crédito. Y él, de lo que vendió, del 100%, quitó algún porcentaje y se lo guardó y dijo: mira, aquí está el 100%. Dijo que lo había vendido en tanto, pero él se estaba quedando con algo. Era una mentira. Es lo que quería, el reconocimiento que le habían dado a Bernabé. En medio de la necesidad, Dios usa mecanismos diferentes. Dios usa medios diferentes. Pero atención, el fin no justifica los medios. Nunca en la Biblia ustedes van a encontrar que el fin justifique los medios. Eso es maquiavélico. En principio de Nicolás de Maquiavelo, que dijo: el fin justifica los medios. No podemos justificar la mentira con tal de ayudar a la gente. No, Dios sustenta a su gente en medio de la persecución y en medio de la necesidad. Y también la sustenta en medio de la desunión. Vean lo que pasó en el capítulo 6. Dios, con su poder, establece la unidad del pueblo, en este caso nombrando parte del liderazgo de lo que se conoce como los primeros diáconos. Ustedes van a ver en Hechos 6, déjenme darle un poquito de contexto primero. Habían pasado unos días, y dice en aquellos días, habían pasado unos días después de lo de Ananías y Zafira, pero había un problema en la iglesia. El primer problema en la iglesia de la desunión, la crítica, la murmuración, la falta de unidad. Ya vamos a ver de qué se trata. Porque todas las iglesias tienen problemas, ¿cierto? Imagínense, había 3,000 personas que se habían convertido. 5,000 se habían convertido. Ya había por lo menos 9,000 personas ya en la iglesia. Si donde vemos 2 ya hay problemas. Imagínense, si en las casas de nosotros a veces hay cortocircuitos, ¿cómo no va a haber en una iglesia de 9,000 personas? La iglesia perfecta no existe. Si usted encuentra la iglesia perfecta, no se meta ahí, porque la va a dañar. Y no solamente eso, sino que había un problema que se conoce como racismo. ¿Por qué? Vamos a notar que hay 2 grupos de personas que son los griegos y los hebreos. Pero no son los hebreos del Antiguo Testamento ni los griegos de Atenas. No, son los judíos nacidos en Israel, que se llaman los hebreos, y los judíos nacidos en otras regiones de Grecia, que son llamados los griegos. Pero todos eran judíos y ahora eran cristianos.
Ahora se habían convertido, pero imagínense, son personas recién llegadas al evangelio, a la fe, al cristianismo, y ya estaban peleando. A mí me diste más, a mí me diste menos. Había una repartición, lo que se llama la distribución de las mesas. No sabemos si era comida o no sabemos si eran las mismas mesas que se usaban para lo que Jesús volteó en el templo, las mesas de cambio de las monedas extranjeras para ser usadas en Jerusalén. No sabemos si es muy probable que sea comida, pero el texto no es claro en ese sentido. Así que vamos a leer capítulo 6, versículo 1 a 7. Dios sustenta a su iglesia en medio de la desunión. Vean lo que pasó. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos contra los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, es decir, un griego que se había convertido al cristianismo. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos, les impusieron las manos, y conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Había murmuración, no estaban atendiendo a cierto sector porque no era de los que son como nosotros, de los que les gusta, los que estaban distribuyendo, usaban su influencia y le decían: hey, ponte de primero aquí en la fila, que como tú eres amigo mío, yo te doy. Cualquier coincidencia, pura casualidad. En aquellos días también existía lo que hoy existe. Eso es racismo. Eso es preferencia. Eso es tratar a personas diferentes por ser de diferente nacionalidad, de diferente color de piel, de diferente manera de ser, o por congraciarse con los que tienen mis mismos gustos o mis mismos pareceres. Pero en este caso, los griegos, que de verdad debería decir los helenistas, los judíos que habían nacido en otra parte de Grecia, que no nacido en Jerusalén, estaban siendo desatendidos. Y la opción que tuvieron los apóstoles fue nombrar a 7 ayudantes. Ellos se conocen como los primeros 7 diáconos. Y ustedes notan los nombres que están ahí, y todos son nombres griegos. Ustedes no encuentran a ninguno de esos nombres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel. No encuentran mira, hasta Timón está, y no estaba Pumba. Está Parmenas, claramente griego. Nicolás, claramente de Antioquía. Prócoro, dicen que Prócoro era parte de la gente romana, de los que estaban en los altos cargos. Pero había especialmente 2 personas que vamos a ver en los capítulos siguientes: Esteban y Felipe. Felipe no el apóstol, sino Felipe es conocido en el capítulo 21 de Hechos como Felipe el evangelista, uno que tenía 4 hijas que profetizaban. Entonces Esteban y Felipe, conjunto con los otros 5, empezaron a servir a las viudas de los griegos de la misma manera en que se servía a las viudas de los hebreos. Cuando en la iglesia hubo murmuración, falta de unidad, cuando hubo problemas, el Señor nombró un liderazgo plural para atender a su misma gente. Dios sustentó a la iglesia y la murmuración no avanzó, sino que fue atacada inmediatamente para matar esta culebra por la cabeza, esta serpiente por la cabeza, y acabar con el problema. Pero se nombraron unos de los mismos que eran afines a los que estaban sufriendo. Se están dando de cuenta de cómo se solucionó el problema. Servicio, diaconía, servidores. Pero no eran cualquiera, tenían que tener 2 requisitos: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Según el 2:4, todos los que estaban en el aposento alto, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo.
Entonces estos hombres que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y en medio de la desunión acabaron con el problema y fue notorio de que Dios sustentó a su iglesia con el poder de la unidad y el servicio. Pero hasta ahí no llegó todo. Esteban, el primero de esos 7, en el capítulo 7, al final del capítulo 6 y en el capítulo 7, les da un tremendo sermón que les recomiendo que ustedes lo lean entero, porque es un resumen del Antiguo Testamento. Es uno de los resúmenes del Antiguo Testamento más precisos que hay en todo el Nuevo. Y ustedes van a notar ahí que Esteban es lleno del Espíritu Santo, poderoso en palabra, y no era bueno solamente para repartir las mesas, sino que era un excelente predicador. Pero pasó algo muy triste. Al final del capítulo 7, no podían soportar lo que estaba diciendo Esteban y hablándoles la verdad y hablándoles del amor, de la gracia y la resurrección de Cristo. Así que acompáñenme por favor en el 7:54. Cuando ellos oyeron a Esteban decir eso, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Es decir, este hombre lleno del Espíritu Santo, hablando grandes prodigios en el sermón del final del 6 y el capítulo 7, dio un tremendo sermón y esta gente se tapaba los ojos. No hables más, no queremos escuchar estas verdades. Lo apedrearon y dijo al morir las mismas palabras de Jesús en la cruz: Señor, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Por favor, Señor, ellos no saben lo que hacen. Este Esteban, la muerte de Esteban, fue una tragedia, sí, pero fue lo que propició lo que se conoce como la diáspora del primer siglo. Todos los cristianos que estaban en Jerusalén sintieron miedo y fueron expatriados, fueron deportados para todas las regiones de la Asia Menor, porque seguramente los iban a matar también por estar predicando en el nombre en los que Pedro y Juan también estaban siendo latigueados en el capítulo anterior. Entonces fueron dispersados, eso se conoce como la diáspora. Muchos se fueron lejos y empezaron a fundar iglesias a las que Pablo después llegó a fundarlas después del capítulo. Ese mismo Saulo que nombran ahí en el versículo 58, este joven empezó a fundar iglesias en donde los cristianos fueron expatriados y Pablo les dirige cartas a esas iglesias y ahora son conocidas como las epístolas. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, Esteban murió y dicen los padres de la iglesia del siglo IV que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Mientras más cristianos maten, más creyentes habrá en el Señor. Y así pasó. No solamente Esteban murió, sino que el Señor lo sustentó en medio de la muerte, y el Señor sustentó que por esa diáspora el evangelio fuera regado por todas partes del mundo. En el capítulo siguiente, Dios sustenta a su iglesia en medio del evangelismo. Felipe, el mismo nombrado de esos 7, Felipe el evangelista, vean lo que pasó. Fue enviado a Samaria. 8:4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Así que ahora vamos a saltar al versículo 26, 8:26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo:
prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Eso es vía Egipto, bajando. Y Felipe le obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Tiempo. Ustedes saben lo que es un etíope. Aquí hay bastante. La comunidad de etíopes aquí en DC es grande. Conocemos varios etíopes, todos lindos, buena gente. No conozco todavía el primer mala gente etíope. Tengo amigos, un pastor amigo que está fundando una iglesia en Silver Spring, se llama Samash Alemu, y ellos están fundando una iglesia y oramos por ellos también. Y por esta zona hay muchos etíopes. Pero este no era un etíope cualquiera. Esta era la mano derecha de la reina Candace. Y era la mano derecha que tenía un montón de propiedades de la reina, pero también era eunuco. Y ustedes saben lo que es eunuco, no tengo que ser muy detallista para explicarles lo que es un eunuco, pero estaba incapacitado para tener descendencia. Era etíope, era eunuco, y por ser etíope era de piel oscura. No era un gentil cualquiera, no era judío, era un morenito, era un etíope, un eunuco, y era la mano derecha de la reina Candace. Y el Espíritu llevó directamente a Felipe a ir a evangelizarlo. Miren lo que pasó. Era el administrador de todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, 8:29, acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿tú entiendes lo que lee? Y el etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Subraye eso. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Y el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Y ustedes saben, este pasaje que estaba leyendo el etíope es Isaías 53, el capítulo prohibido para los judíos, claramente hablando de las obras profetizadas que el Mesías iba a hacer, que se acababan de cumplir no hace 30 años en la vida de Jesús. Y ahora estaba leyendo Isaías y viene el eunuco y le pregunta, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él mismo o de otro? Ve lo que le dice Felipe, 8:35. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de la buena noticia de Jesús. De Jesús. ¿Cómo llegamos de Isaías a Jesús? Bueno, Isaías 53 es claro. Todo lo que pasó Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53. Y en el camino encontraron agua, 8:36. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? ¡Ey! ¿Cómo llegamos de Isaías a Jesús al bautismo? Pues no está separada una cosa de otra. Todo el que diga ser cristiano tiene que bautizarse. Y eso no lo dice Isaías, lo acababa de decir Pedro en el sermón, en el 2:38. Arrepentíos y bautizaos. Arrepiéntense y bautícese. Y Felipe le está diciendo ahora a este morenito, etíope, eunuco y mano derecha de Candace, eso que está leyendo es de este Jesús que nosotros vimos morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta, Él murió por nosotros, Él pagó el pecado que nosotros nunca jamás pudimos haber pensado pagar. Pero ¿sabe qué? Resucitó al tercer día. Y él dijo que nosotros lo esperáramos en Jerusalén porque nos iban a dar poder.
Y cuando él ascendió, se fue a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo vino y le dio lengua y certificó lo que él dijo, y le creímos, y él se fue, pero ahora está intercediendo por nosotros, y si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, pues seremos salvos. Y el etíope dijo, wow, yo quiero eso. Inmediatamente él no dijo, ok, déjame pensarlo. No, él supo que su destino eterno estaba en juego. Él no dejó para después lo que sabía que tenía que hacer en ese momento, arrepentirse de su pecado y confiar en ese Jesús de Isaías 53 para salvación eterna. ¿Hay alguien aquí que no conozca a Cristo de esta manera? Que no esté seguro de que su destino eterno está asegurado en el cielo. Es solo en Jesús. El mismo Jesús en el que el etíope creyó, el mismo Jesús que Felipe le predicó al etíope desde Isaías 53, ese mismo Jesús está disponible para todos los que crean y confíen en Él. Arrepiéntanse de su pecado, dejen su pecado atrás, porque su pecado no es mejor que Cristo. Cristo es mucho mejor que tu pecado. Entonces el etíope dijo, yo quiero ser bautizado. Y Felipe dijo, en el 8:37, si crees de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hey, este es un africano, un moreno, un pagano, uno que era mano derecha de una reina pagana. Creyó en Cristo y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y noten cómo lo llama, no Jesús, como dice el versículo anterior, el 35. Yo creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y esto es lo que da salvación a las personas. No que crean que Jesucristo existió, no, sino que Jesús es el Cristo que murió por mí en la cruz. Ese es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a parar al carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vean, esto es una excepción en los métodos de bautismo. No está bien que una persona se bautice sin ser incorporado a una iglesia local. Es muy probable que el etíope no llegó a Etiopía diciendo, ¿dónde está la iglesia aquí para yo hacerme miembro? No, en Etiopía no había iglesia. Esta es la excepción de los bautismos instantáneos. En Hechos 16 hay otro bautismo instantáneo, hay otros varios bautismos instantáneos. Pero noten, por favor, no que sea bautizado donde sea y como sea, no. Lo que está diciendo es que él tuvo fe, creyó primero y luego fue bautizado. No puede ser bautizado primero y después, cuando algún momento, tener fe. No, el orden es claro. Fe, luego bautismo. Por eso que el bautismo cuando éramos chiquitos no vale. No funciona, porque cuando nosotros tenían que cargarnos para levantarnos en la pila bautismal, nosotros no teníamos fe. No pedimos ser bautizados. No pedimos ser bañados. Es más, algunos videos que ustedes ven de esos niñitos pataleando ahí porque no quieren ser bautizados. No tienen fe todavía, no pueden ejercer fe consciente. El orden bíblico es claro. Fe primero, bautismo luego. Si se invierte el orden, el bautismo no es válido. Ahora, este bautismo es la excepción de la norma, porque dense cuenta que en el capítulo 3 muchos creyeron y fueron bautizados y fueron incorporados a la iglesia. El etíope no fue incorporado a ninguna iglesia. Lo que sí sabemos es que la fe del eunuco lo salvó como igual a todos nosotros. El bautizo del eunuco es una demostración de la salvación por gracia mediante fe. Noten que la predicación del evangelio es antes del agua. Ahora, lo que quiero que notemos es que estamos hablando del poder de Dios. Noten que el Espíritu fue que llevó a Felipe a ir a predicarle a este morenito. Y no fue que él pudo decir, yo no quiero ir, porque yo no hablo etíope, yo no hablo amharic. Él fue y habló. Y no sabemos en qué idioma estaban hablando, pero se entendieron. Y estaban leyendo Isaías.
De la misma manera en que Dios envió a Felipe, el Señor, el Espíritu, guió a Felipe al desierto para encontrarse con este carro de este etíope. De la misma manera también te guía a ti. Y te sustenta lo que tú vas a hablar. Cuando tú le hables a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, a la persona que llevas al lado en el metro, en el bus, Dios va a sustentar. Todo lo que tú hables, si hablas conforme a la palabra, el Señor lo va a respaldar. ¿Y saben qué? Hay gente que ora diciendo, Señor, envíame a mí, heme aquí. Ay, qué lindo ora esa gente, ¿verdad? Pero eso fue Isaías, 750 años antes de que en Mateo 28 el Señor nos enviara a toditos nosotros, vayan y hagan discípulos. Nadie puede orar ahora diciendo, envíame a mí. Ya fuimos enviados. Ya fuimos enviados. Entonces nosotros no tenemos que esperar a que venga un Espíritu Santo que nos empuje. No, el Espíritu Santo nos envía y nos ayuda cada vez que estamos testificando de Cristo. Cada vez. Y en este caso, este etíope estaba leyendo Isaías. Ustedes estén pendientes cuando alguien está buscando información, cuando alguien está llorando, cuando alguien está en alguna necesidad, acércate y dile, ¿qué te pasa? ¿Tú entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que lees? El Señor nos va a sustentar con su poder cada vez que estemos proclamando su palabra, así como sustentó a Felipe. Entonces, ante la necesidad, la persecución, la desunión, la muerte y a veces la ignorancia, Dios siempre ha respaldado a su pueblo y lo ha usado para acometer su soberana voluntad todo el tiempo en todas partes. En toda la historia de la iglesia primitiva, en el siglo I, desde los 20 siglos de historia, nosotros no seremos la excepción. Él también sostiene con su poder al mismo pueblo del Edén, de Canaán, al mismo pueblo en Egipto, al mismo pueblo en el desierto, al mismo pueblo en Judá, en Samaria, a los hijos de David, a los del exilio, antes y después de Babilonia. Todo lo que Dios sustentó a su pueblo, hoy también Él va a sustentar a su iglesia. Y no vemos ya el poder de los milagros, de que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Ya no vemos eso muy común, porque los milagros no fueron dados para generar fe, sino para validar el mensaje apostólico. Ya no vemos esos milagros prodigiosos, maravillosos. Hoy en día suceden pocos de esos. Suceden pocos señales, milagros espectaculares y notorios, como pasó en el libro de Hechos. Pero ¿saben qué? El poder de Dios sigue produciendo los milagros más sutiles que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Dice el pastor John Piper, que Dios puede estar haciendo 1,000,000 de cosas en este momento, en este lugar. Y muy probablemente nosotros estamos al tanto de 2 o 3 de ellas. Dios sigue convirtiendo en todos los lugares, todos los días. Dios sigue convirtiendo corazones de piedra en corazones de carne. Dios sigue convirtiendo enemigos en hijos de Dios. Dios sigue convirtiendo a gente que estaba lejos de Él y los trae a la mesa. Dios sigue salvando gente todos los días. Y ese es el milagro más grande que puede haber. A lo mejor no nos quita el dolor de cabeza, no nos quita el cáncer, no nos quita la enfermedad. El ángel no aparece para sacarnos de la cárcel. El ángel no aparece para librarnos de la muerte como Esteban. Y el ángel no aparece para sacarnos de las cárceles, de la ansiedad, de la tristeza, de la soledad. Pero el Señor nos va a sustentar, porque sí, a sustentar, porque si llega a pasar lo que todo el mundo no quiere que pase, lo peor que puede pasar es que no muramos. Y cuando un hijo de Dios se muere, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que la muerte es simplemente una cortina, y después de allá no hay un velo negro, sino las manos grandiosas del bendito Salvador diciendo: ven, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Los cristianos no tememos la muerte, que venga cuando quiera, es simplemente un vehículo para ver al Salvador. Ya no vemos esos milagros, es cierto, es muy poco común los milagros del libro de Hechos. Pero ahora el mensaje está escrito. No necesitamos milagro para que validen el mensaje de los apóstoles. No tenemos apóstoles, pero tenemos una palabra escrita por los apóstoles, fiel y digna, segura,
clara, confiable, necesaria, que nosotros no necesitamos milagros para creer, porque ya el milagro ahora está escrito. Y ese milagro lo tienes en tus manos. Y permítame terminar con 7 consejos. 7 consejos para cómo ser revestidos del poder de Dios. Ese mismo poder que sustenta a la iglesia durante todas las etapas, el poder del pueblo, de Dios sustentando al pueblo, ese mismo poder está disponible hoy. No ha cambiado ni siquiera en 1 milímetro el poder de Dios. Primero, lee la Biblia, devora la Biblia, conoce la Biblia. Todo lo que de Dios puede llegar a ser conocido. Aclaro, todo lo que de Dios puede llegar a ser conocido conforme a su carácter y propósito, con una confiabilidad al 100%, está escrita en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros podemos confiarlo. Lo que no está escrito en la palabra de Dios, no podemos confiarlo. Lee la Biblia, devora la Biblia, sumérgete en la Biblia. Disfruta, deleítate en la ley de Jehová. Segundo, ora, y ora mucho. Ora de seguido, ora intensamente, busca a Dios en oración. Si es necesario dejar de dormir, haz vigilia. Si es necesario dejar de comer, haz ayuno. Pero ora, no dejes de orar nunca. Que tu vida sea conocida por ser una vida de oración. Puedes decirle a las demás personas, no puedo asistir a esta reunión porque estoy orando. No puedo asistir a aquella cita porque estoy orando. Pero es dentro de un mes, pero ese día me toca orar. Que tu vida sea conocida por ser una vida de oración. Una vida que se deleita en la presencia de Dios. Una vida en que no diga, yo oro muy poco. Pero ora intensamente. No necesitas cerrar los ojos ni siquiera para orar. Es bueno. No necesitas encerrarte ni siquiera para orar. Es bueno. No necesitas nada para orar. Solamente estar en la presencia del Dios. Tú y Dios son suficientes para orar. Tercero, comprométete con la iglesia local. Dense cuenta como el eunuco dijo, yo quiero bautizarme. ¿Para salvación? No. ¿Para incorporarme a una iglesia local? No. Para cumplir el mandato del Señor. Y en la Biblia no hay una categoría separada o diferente para cristianos que no quieren bautizarse. No. Todos los cristianos en la Biblia se bautizaron. Al menos en el Nuevo Testamento siempre fue así. No hay una categoría diferente para cristianos no bautizados. O cristianos fuera de la iglesia local. No, no existe eso. Comprométete con la iglesia local. Y aquí están las puertas abiertas para todos los que quieran amar al Señor. Aquí necesitamos ayuda. Comprométete con la iglesia local. Si hace falta bautizarse, bautícese. Si hace falta hacerse miembro, hágase miembro. Pero sobre todo, evangeliza y discipula. Busca a alguien con quien compartir las buenas noticias de salvación. Busca a un etíope, busca a un eunuco, busca lo que tú quieras. Pero busca en tu alrededor, hay más de uno, siempre hay más de uno que Dios ha puesto cerca de ti para que tú le enseñes la buena noticia de salvación a esa persona. Y no solamente los que no la conocen, sino los que están creyendo. Busca a uno más nuevo que tú en la fe. Lee un libro con él, vamos a ver una película, vamos a hablar de esto, vamos a leer un artículo, vamos a leer en la Biblia juntos. Discipula a otro, busca, toma la iniciativa, no esperas que te lo impongan, porque las cosas impuestas no son agradables. Busca tú, toma la iniciativa de decir, hermano, ¿qué te parece si leemos un texto de la Biblia? Lo más común que te van a decir, no tengo tiempo. Aquí todo el mundo dice eso, no tengo tiempo. Pero ¿saben lo que he hecho yo? Bueno, me reúno por el teléfono, porque todo el mundo tiene un telefonote y con una tremenda línea de teléfono. Y bueno, nos reunimos vía videoconferencia y oramos juntos por videoconferencia. Franklin a veces y Juan y yo y a veces con Alan oramos a las 6 de la mañana. Tenemos tiempo que no oramos y Franklin me reclamó el otro día, hey, ¿qué pasó con la oración cibernética? Tenemos que rescatarla. Busca a alguien con el que tú puedas orar. No te dé pena, no te dé pena. Pena son 2 letras apenas. ¿Ok? Ofrenda con generosidad. Tú quieres saber cómo Dios sustenta a su pueblo por todas las edades. El mismo pueblo se dio cuenta de que de que la iglesia tiene necesidad y nosotros mismos somos los que debemos sostener la iglesia. El gobierno no va a venir a decir, hey, tomen ese subsidio ahí. No, las otras iglesias no van a decir, hey, nosotros nos sobra dinero, agarren este poquito ahí para ustedes. No,
Somos nosotros mismos los que tenemos que sostener esta obra. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que comprar equipo, tenemos que comprar libros, recursos, tenemos que pagar personal, tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Y quién va a costear todo eso? Nosotros mismos, con alegría. Hay gente que piensa, yo voy a darle este 10% a Dios porque el 10% es el de Dios. El 90% yo puedo gastarlo como a mí me dé la gana. ¿Y quién te dio a ti el 100% de lo que tienes? Tú también eres responsable por gastar el 90% para la gloria de Dios. Nosotros aquí no le decimos tienes que dar el 10%. No, lo que tú quieras dar, dalo con alegría y sencillez de corazón. Si el 10, si el 5, si el 50, lo que tú quieres, pero dalo para la gloria de Dios. Todos nosotros damos con alegría, porque eso es lo que nos dice la palabra. Y por último, sirve en algo. Busca oportunidades para servir. Pregúntale a los que tú sabes que te pueden ayudar. ¿En qué tú puedes servir? ¿En qué área tú puedes colaborar? Tenemos muchas necesidades que necesitamos llenar, pero nos falta personal comprometido, gente comprometida con la iglesia en la que podamos confiar para seguir adelante. Y todas las iglesias están en la misma condición. Así que, hermanos, no les quepa duda, que Dios ha sustentado con su poder a la iglesia por todos los siglos que han corrido entre el libro de Hechos y hoy. Y lo seguirá haciendo hasta el día que Jesucristo vuelva. Ni más ni menos. Dios sustenta con su poder a su pueblo. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni el peligro de espada, ni hambre, ni desnudez, ni el porvenir podrán sacarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me despido con esta oración de Pablo. Pablo decía en Romanos 1:16 que el poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Pero mi oración por todos nosotros es esta: que ese poder de Dios siempre esté presente en nosotros. La causa del Evangelio es la que nosotros debemos vivir todos los días. Y les invito a vivir de esta manera. Los desafío a vivir de esta manera por la causa del Evangelio en esta ciudad y donde quiera que el Señor nos lleve. Por esto yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, en quien, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 14 al 21. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Vemos cómo con tu poder has sustentado a la iglesia en medio de la necesidad, en medio de la persecución, en medio de la desunión, de la muerte, en medio del evangelismo y en medio de toda necesidad. Tú acometes tu soberana voluntad en tu iglesia, en tu pueblo, con tus santos por todos los siglos, Señor, y nosotros no somos la excepción a este precepto. Aunque no vemos ya los milagros notorios y sobrenaturales del libro de Hechos, hoy podemos ver, Señor, que tú sostienes a tu iglesia llevando a los que han de ser salvos y convirtiéndolos de enemigos a hijos. Tú lo puedes hacer aún hoy, Señor. Tú eres poderoso para salvar. Lo hiciste con nosotros. Rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Que las ataduras del pecado sean rotas en esta ciudad.
Y que los que antes eran enemigos, los que no son tu pueblo, los que no han alcanzado misericordia, puedan algún día, Señor, estar en esta o en alguna otra iglesia, sentados a la mesa del Padre, comiendo con comunión, con misericordia, disfrutando de la gracia que has derramado en los corazones de tus hijos. Lo hiciste con nosotros, Señor. También puedes hacerlo con otros. Úsanos, así como a Felipe. Llévanos a donde están aquellos que necesitan tu palabra. Y ayúdanos a hablar con denuedo. Ayúdanos a hablar tu palabra, a devorarnos tu escritura, a saber qué hablar. Y sabemos, Señor, que la promesa más bonita que hay es que no solamente nos enviaste, nos mandaste, sino que tú dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no nos abandonarás, tú no nos dejarás, tú estarás con nosotros. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, en tu poder, en el poder de la salvación que hay en el Evangelio. Y que ese poder sea siempre manifiesto, no solamente en nuestras reuniones, sino también en nuestras casas y en nuestras vidas. Que podamos confiar que la sustitución en Cristo, que Cristo murió por nosotros, que es el más bendito de los milagros, que nosotros sin merecerlo, tú moriste por nosotros. Y que el día que nos toque verte cara a cara no seremos extraños para ti, sino que tú nos abrazarás y nos llamarás: hijo, bienvenido. Bienvenida, hija. Susténtanos, Señor, con la palabra de tu poder. Te necesitamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Les invito a ponerse de pie para finalizar cantando este hermoso himno.